Le damos la bienvenida y le agradecemos su presencia, aunque tenga que tal vez salir por las actividades que tiene. Y bueno, y justo a esta coincidencia de un aniversario más de su consagración episcopal. Esperemos que, siendo él el pastor, nosotros seamos buenos corderitos. ¿Y cómo hago para buscar a las perdidas? Si son todo bueno. Un poco más. Bueno. ¿Comienzo entonces, Juan? Sí, por favor. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, yo son 10 años pero el Padre Juan cumplió 53 ayer de sacerdote. Así que feliz aniversario también, Juan. Gracias. Simplemente al comenzar esta formación, quiero resaltar alguna cosita, muy pocas, porque tienen mucha tarea por hacer. En el documento final del sínodo, todos los temas que se trataron hablaron de formación, todos. Y sobre todo al hablar de la catequesis y ministerio con mayor fundamento y con mayor fuerza. Entonces, es bueno que tengamos en cuenta lo que el Papa nos dice, y voy a leer palabras textuales de él, sobre el catequista. Lo primero, algo muy obvio que sabemos, pero que necesitamos recordar, que ser catequista es una vocación. Esta es la vocación, no trabajar de catequista. Entonces, no podemos olvidar también el tiempo de indiferencia religiosa que estamos viviendo como sociedad y tampoco la pandemia que nos ha demostrado que no éramos los dueños del mundo, sino que apenas un bichito micróbico y letal nos ha hecho recordar que somos limitados. Entonces, fíjense, el Papa insiste, cuando dice el primer anuncio, no lo dice solo en el sentido temporal. Esto es importante, pero no siempre es así. El primer anuncio equivale a subrayar que Jesucristo, muerto y resucitado por el amor del Padre, da su perdón a todos sin distinción de personas, si tan solo abren sus corazones para dejarse convertir. Y que la catequesis es la comunicación de una experiencia y el testimonio de una fe que enciende los corazones porque introduce el deseo de encontrar a Cristo, que es lo que tenemos que hacer siempre en nuestro esfuerzo catequético. Y más adelante dice, y ya voy a terminar con esto, que es necesario que el catequista entienda el gran desafío al que se enfrenta para educar en la fe. En primer lugar, a aquellos que tienen una identidad cristiana débil y por esta razón necesitan proximidad, acogida, paciencia, amistad. Solo así la catequesis se convierte en promoción de la vida cristiana, apoyo en la formación global de creyentes, un camino catequético que nos ayuda a experimentar el encuentro con el Señor, el crecimiento en su conocimiento y el amor por su seguimiento. Son palabras del Santo Padre que creo que podemos tenerlas bien en cuenta al inicio de toda esta camino que estamos haciendo, que van a ser también de la mano de las comisiones, de la Comisión Diocesana de Catequesis. Es muy importante. Señalo y reitero, la formación que está patente en todo el documento del sínodo, documento final, y en el tema de catequesis, pedirle al Señor que nos dé la vocación siempre para que verdaderamente sepamos compartir una experiencia dando un testimonio de la fe. Siempre la mejor catequesis es la mejor palabra, es la que no hace falta. Como decía Francisco de Asís, vayan, anuncien el Evangelio. Si es necesario, utilicen palabras. Qué lindo y qué profundo. Ojalá que nuestra vida lo manifieste así al Señor. Así que buenas tardes, muchas gracias, que el Señor las bendiga y
y lo bendiga, ya que tenemos un diácono y un sacerdote también ahí, y que todo esto nos ayude a crecer en la fe, a ser más santos, porque de eso se trata, y ser más felices. Ojalá podamos compartir al mundo de hoy la esperanza, la alegría, el gozo, todo aquello que estamos perdiendo. Así que ánimo, adelante, y el Señor está con nosotros, está en el corazón de todos aquellos que están esperando el anuncio de la buena noticia. Muchas gracias por el mensaje. No sé si ya tenés que retirarte, si no, podríamos empezar con la oración. No, yo me quedo un rato. Bueno. Entonces, bueno, vamos a continuar entonces nuestro encuentro, haciendo una oración, un momentito de oración, para pedir el Espíritu Santo en esta tarde. Vamos a escuchar una canción que nos va a invitar a abrir las puertas de nuestro corazón al Espíritu Santo, a dejarnos inundar por Él en esta tarde. Mientras vamos escuchando, interiorizando la canción, la vamos meditando, podemos ir haciendo nuestras invocaciones personales al Espíritu Santo. Estas invocaciones las podemos compartir a través del chat, las podemos escribir en el chat. Podemos ir escribiendo todo lo que vaya brotando de nuestro corazón en el chat para compartirlo. Y así, a medida que algunos vayan escribiendo y otros vamos leyendo, vamos pidiendo con fuerza y fe el Espíritu Santo para que nos acompañe en este encuentro. Espíritu Santo, ven. Inúndame, satúrame, ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Bueno, seguros de que el Señor nos ha escuchado, lo que hemos compartido en el chat, lo que guardamos en nuestro corazón. Ahora hacemos todos juntos, con mucha fuerza y fe, esta oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo,
Inspíranos para ser siempre razonables en nuestro pensar. Acertar lo que debemos decir, cómo debemos hablar y cuándo nos conviene callar. Ilumínanos para escribir. Impúlsanos para actuar. Ayúdanos a discernir lo que Dios quiere y busca en nosotros. Enséñanos su proyecto y danos la disponibilidad de corazón para que lo logremos. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento y fortalece nuestra voluntad. Amén. El Padre Juan comenzará a ayudarnos con esta presentación global del nuevo directorio para la catequesis. El directorio para la catequesis tiene como finalidad presentar principios teológicos, pastorales, básicos para la acción catequística, criterios generales para esta acción y ofrece directrices, es decir, principios, criterios y líneas generales. La aplicación de lo que propone el directorio corresponde a las diócesis y a las conferencias episcopales. Es un texto de referencia para elaborar tanto directorios nacionales como regionales. Esa es la finalidad, ofrecernos principios teológicos, criterios y líneas generales. Este directorio para la catequesis tiene su itinerario de 4 años. Empezaron a trabajar los miembros de la comisión para el directorio para la catequesis en marzo del 2016 y finalizaron en marzo 2020 cuando a fines de marzo el Papa Francisco lo aprobó. Y este es el tercer directorio. El primero fue en marzo, el 18 de marzo del 71, que fue aprobado por San Pablo VI. El segundo fue el 15 de agosto del 97, aprobado por San Juan Pablo II. Y ahora este que fue aprobado en marzo del 20. Es decir, esta pequeña referencia nos dice que hay una continuidad histórica en cuanto a la presentación de las indicaciones generales y directrices para la catequesis. ¿Y para quién es el directorio para la catequesis? Desde ya sabemos que no es un catecismo, sino un directorio para la catequesis. Y los destinatarios son los obispos, porque ellos son los primeros catequistas. Luego las conferencias episcopales nacionales, las comisiones episcopales de catequesis y luego finalmente catequistas y catequistas. ¿Cómo está formado el directorio? La estructura del directorio. El directorio anterior tenía 5 partes. Este tiene solamente 3. La primera, la catequesis en la misión evangelizadora de la Iglesia. La segunda parte, el proceso de la catequesis. Y la tercera parte, la catequesis en las iglesias particulares. La primera parte, la catequesis en la misión evangelizadora de la Iglesia, tiene como núcleo sobre los cuales se reflexiona, se ofrecen criterios e indicaciones. Los núcleos son la revelación y su transmisión, la identidad de la catequesis, qué es lo que hace exactamente la catequesis, finalmente el catequista y su formación. Esa es la primera parte.
La segunda parte presenta el proceso de la catequesis. Después volveremos a cada una de las partes. El proceso de la catequesis en cuanto a pedagogía de fe, habla del catecismo de la Iglesia Católica, la metodología en la catequesis y finalmente la catequesis en la vida de las personas. Y la tercera parte nos presenta la catequesis en las iglesias particulares. Cuando hablamos de iglesias particulares estamos entendiendo a las diócesis. Y ahí en la pantalla ven ustedes los temas, los títulos de los capítulos. La comunidad cristiana es sujeto de la catequesis. Después volveremos a retomar todo esto. La catequesis frente a los escenarios culturales contemporáneos, la catequesis al servicio de la inculturación de la fe y los organismos al servicio de la catequesis. Volviendo un cachitito al comienzo, la continuidad histórica de la cual hablábamos, haciendo referencia a los otros directorios, nos presenta es una continuidad histórica sobre el concilio, a partir del Concilio Vaticano II en el 65, donde se nos presenta la renovación de la acción evangelizadora de la Iglesia. Luego la recuperación, sobre todo con el concilio, la recuperación de la palabra de Dios como fundamento de la catequesis. Es interesante cómo expresa y está en la continuidad con el magisterio. Eso lo vamos a olvidar porque son una serie de fechas, pero el Directorio Catequístico General fue del 71. En el 75 tenemos Evangelii Nunciandi. En el 79 Catequesis Tradende. Después en el 97 el Directorio General de Catequesis. Luego la encíclica Verbum Domini, la palabra de Dios, en el 2010. Evangelii Gaudium en el 2013. Y luego la Misericordiae Vultus, sobre la misericordia, en el 2015. Y finalmente la Misericordias Misera en el 2016. Además, este directorio está en consonancia con acontecimientos eclesiales, está en sintonía, ya sea con el jubileo del año 2000, luego de 3 sínodos, uno sobre la Eucaristía, otro sobre la palabra de Dios y otro sobre la nueva evangelización. Y todo esto en el contexto también, en el 2012, del año de la fe. También está en relación con el jubileo extraordinario de la misericordia, que fue en el 2016. También toma en referencia los aportes del sínodo sobre la vocación y la misión de la familia en la iglesia y en el mundo de hoy, y el sínodo sobre los jóvenes. Todo esto viene en un contexto de cambio cultural. Estamos en una cultura totalmente distinta a unas cuantas décadas atrás. Fundamentalmente la cultura digital presenta un desafío para la antropología, para el mismo ser hombre. Y en este contexto de la cultura digital nosotros estamos haciendo una experiencia. Pero hay derivaciones de esa cultura digital y de la cultura posmoderna o supermoderna y que tiene desgraciadamente una característica profunda de postcristiandad o postcristiana. En efecto, en nuestros ambientes descubrimos cómo lo cristiano es casi ausente. ¿Cuáles son los escenarios para la evangelización? Es interesante que el directorio subraya constantemente que es la comunidad de los fieles que viven las exigencias de la fe. Frecuentan la iglesia y los sacramentos y testimonian la fe. Pero en la comunidad, en un escenario para la evangelización, nosotros nos encontramos con bautizados, pero que no viven la exigencia del bautismo ni frecuentan la iglesia. Y finalmente hay un tercer bloque
que son las personas que no conocen a Jesucristo, aunque parecería inconcebible eso, pero es una realidad profunda hoy en día, o siempre lo han rechazado. En este contexto de la estructura del directorio de catequesis tenemos un sexto aspecto, un nuevo paradigma, es decir, una exigencia de la acción pastoral, que nos invita a pasar de una pastoral de conservación a una pastoral misionera, es decir, en salida. El directorio de catequesis, para la catequesis, se inserta en el proceso evangelizador de la Iglesia, asumiendo la pedagogía del proceso evangelizador de la Iglesia. Y es interesante que constantemente, y también todos los documentos del Papa lo confirman, la catequesis es querigmática. La palabra querigma significa anuncio. No es solamente una noción. Los que tenemos unos años encima, recordamos que cuando íbamos al catecismo, la gran preocupación era de saber de memoria la respuesta a las múltiples preguntas que había. Hoy en día, la experiencia es que la catequesis debe provocar una adhesión, por eso que es un anuncio de una vida nueva, una buena noticia. La catequesis de iniciación a la vida cristiana. En nuestros tiempos, lo que tenemos unos años, la catequesis era para los sacramentos. Terminados los sacramentos, se terminó la catequesis. Mientras que aquí subrayará a lo largo del desarrollo de todo el documento que la iniciación tiene que ser para la vida cristiana. Y además aparece una palabra primero difícil para nosotros, que es la mistagogia, que significa la enseñanza, el acompañamiento para ir profundizando el misterio. Y esta mistagogía es permanente. Lo veremos más adelante cuando hablaré de todos los ámbitos de la catequesis. El punto de referencia es el paradigma catecumenal, presentado como un proceso que empieza provocando el interés por la fe, luego el encuentro con Cristo, el propósito de conversión, el compromiso de seguimiento y etapas graduales de vivencia de la fe en la comunidad. En esto, si tuviéramos tiempo, podríamos hacer relación con algunos aspectos del documento final del sínodo y sobre todo tesis que al eunuco de la reina de Candace. La catequesis nos introduce que celebramos es la liturgia, la fe que vivimos, que es la caridad, en cuanto que el encuentro con Cristo nos proyecta el encuentro con los hermanos, y la fe que oramos, es decir, toda la espiritualidad personal y comunitaria. La pedagogía general que está presente, que presenta aquí el directorio, evidentemente es la pedagogía del amor, la experiencia del amor misericordioso del Padre manifestado en Cristo Jesús hacia los pecadores, el amor como forma de conocimiento. Después hay un aspecto interesante que es lo que se llama en el idioma latín la vía pulcritudinis, la vía el camino de la belleza, y hace referencia a un documento de San Agustín que se llama el Catecismo para los rudos, para los, diríamos, ignorantes, los que no saben. Y ahí aparece el por qué en las iglesias hay muchas pinturas que son la historia visible de la buena noticia de la salvación. Y la catequesis tiene una estructura, como ya dije, una estructura de 3 partes.
la evangelización, la catequesis es la misión evangelizadora de la iglesia, el proceso de la catequesis y la catequesis en las iglesias particulares. No sé si lleva mucho tiempo todo esto o muy plomo. Nadie dice nada. Me ponen el dedo. ¿Sí? Entonces vamos a analizar en detalle, lo más rápido posible, la primera parte. Ya lo dijimos, la primera parte es la catequesis en la misión evangelizadora de la iglesia. La revelación y su transmisión. ¿De qué se habla? Se habla del el qué. Jesucristo es el centro revelador y la revelación del Padre. La fe en Jesucristo es la respuesta a Dios que se manifiesta. La transmisión de la fe está en la iglesia. La evangelización en el mundo contemporáneo. Esos son los temas que presenta el capítulo primero de la primera parte. En cuanto a la identidad de la catequesis, presenta la naturaleza de la catequesis. ¿Qué es? Es decir, nos presenta el cómo. Si el capítulo primero nos presentaba el qué, el segundo capítulo nos presenta el cómo, la identidad de la catequesis. Como proceso de evangelización, las distintas tareas de la catequesis y la fuente de la catequesis. No vamos a hablar de eso porque si no, no terminamos. El capítulo tercero nos presenta el quiénes. Entonces tenemos el qué, que es la revelación de Dios, el cómo, que es toda la identidad de la catequesis, y el quiénes son catequistas, el catequista, su identidad y la vocación del catequista, el obispo, primer catequista, el presbítero en la catequesis, el diácono en la catequesis, los consagrados al servicio de la catequesis y los laicos catequistas. En el capítulo 4, la formación de los catequistas. Y todos los sintetizo, son seis aspectos, pero los sintetizo en estas tres frasecitas. La formación para el ser. Es decir, que la formación me tiene que cambiar mi ser. Luego la formación para saber con. No es una formación para saber yo solo, sino saber con los demás, en comunidad. Y luego, el tercer aspecto de la formación de los catequistas es saber hacer. Ser, saber con y saber hacer. Es interesante el desarrollo del documento, cómo va a los aspectos más prácticos también de la vida. La segunda parte nos presenta la pedagogía de la fe. El capítulo, el proceso de la catequesis y la pedagogía de la fe. La palabra pedagogía, sabemos, nos indica la forma para enseñar. Luego, capítulo sexto, ahí estaba. Capítulo sexto, la metodología de la catequesis y la relación con el método, la experiencia humana, la memoria, el lenguaje, el grupo y el espacio. Estos títulos que nos dicen. Es decir, que sí, cuando haciendo referencia, supongamos, cuando yo estudiaba catecismo, era todo de memoria, porque el ambiente que cultivaba la fe era la misma comunidad, la misma familia. Inclusive en los colegios se aprendía todo de memoria. Ahora, aunque hace falta la memoria, hay una manera distinta de presentar el mensaje. Y el lenguaje también es el lenguaje litúrgico, el lenguaje testimonial, un lenguaje narrativo como el que tenía Jesús, en cuanto que partía de la realidad para ayudar a que el interlocutor, teniendo presente la realidad, hiciera el salto a la verdad. Recuerdan ustedes la parábola del buen samaritano. Y finalmente el sentido de pertenencia. La catequesis debería provocar
un sentido de pertenencia a una comunidad, pertenencia a Cristo en una comunidad. Desgraciadamente todavía la catequesis todavía bajo muchos aspectos está en relación más bien a recibir los sacramentos. Una vez recibidos los sacramentos, ya estamos con el corazón tranquilo. El capítulo 8, la catequesis en la vida de las personas, nos presenta 9 aspectos que simplemente voy a enumerar. La catequesis y familia. Y presenta la catequesis en familia, con la familia y la catequesis de la familia. Y aquí nos da una cierta alegría debido a que desde hace años estamos hablando de la catequesis familiar o la catequesis con la familia. Luego presenta las dificultades que puede haber, el segundo aspecto de la catequesis con niños y jóvenes en nuestra sociedad actual. En la catequesis en la realidad juvenil, que es un tercer aspecto, hace un itinerario desde la preadolescencia, la adolescencia y la juventud. Me paro un ratito ahí, ya vemos que el horizonte de la catequesis va más allá del sacramento. Normalmente en el directorio se presentan situaciones de vida. Luego la catequesis con los adultos. Y aquí es una catequesis compleja y que muy a menudo, que todavía está bastante ausente. Interesante luego los 4 puntos siguientes cuando habla de la catequesis con los ancianos. Normalmente no hay una pastoral catequística para ancianos. Y todavía queda en nuestra mentalidad, siendo que ya recibieron los sacramentos, listo. A lo sumo es si un anciano viene a pedir un sacramento y no lo tiene, entonces lo preparamos. Después también es novedoso la catequesis con los migrantes. Entonces, en la acción pastoral de una parroquia, llegar a detectar los habitantes, los hermanos que han venido de otros lugares, que son migrantes, para ver cómo ensamblar sus tradiciones religiosas con la nueva situación en la cual se encuentran. Pero también desafía de algún modo el directorio a prestar atención a la catequesis con los emigrantes, aquellos que se van de nuestra comunidad. Y finalmente con las personas marginadas y las personas que están en las cárceles. ¿Están muy aburridos ya? No. Estamos en la tercera parte. La catequesis en las iglesias particulares, en la iglesia particular, ya dije antes, es la diócesis. De nuevo subraya que la comunidad cristiana es sujeto de la catequesis. Ya solamente este título nos indica el desafío para que la comunidad sea el sujeto de la catequesis. Entonces ahí nos presenta el directorio, la iglesia y el ministerio de la palabra de Dios. Luego nos presenta la situación de las iglesias orientales y las iglesias particulares. Para nosotros las iglesias orientales son desconocidas, ya que normalmente no tenemos en nuestros ámbitos iglesias orientales. Pero nosotros somos de la iglesia del rito latino y la iglesia particular de la diócesis, que en las iglesias orientales se llaman de distintas maneras. Luego presenta la comunidad cristiana de la parroquia y el desafío en asociaciones, movimientos y grupos de fieles para que colaboren en la catequesis, luego la catequesis católica y en los colegios. En el capítulo 10, la catequesis frente a los escenarios culturales contemporáneos. Y aquí es la gran dificultad. El pluralismo y la complejidad. Hoy en día hay de todo, no hace falta poner ejemplos. Inclusive la dificultad que estamos en un contexto ecuménico y de pluralismo religioso. Y en muchas familias se da eso, que uno es católico, otro es evangélico, y ni hablar
de aquellos que sin saberlo están siendo condicionados por otras religiones, sobre todo las orientales. Y luego la catequesis en el contexto sociocultural. En el capítulo 11, la catequesis al servicio de la inculturación de la fe. Yo quiero subrayar esta palabra, la inculturación. Cultura no es saber mucho, sino cultura es una manera de ser, de pensar y actuar específica de una persona y de una comunidad. No consiste en saber mucho, sino la manera de ser, de pensar y de actuar. En la cristiandad era común que todos se consideraban cristianos, ser, pensar, pensaban de acuerdo a los criterios de la fe y actuaban de acuerdo a los criterios de la fe. Hoy en día esa cultura ha desaparecido, por eso que hablamos de una cultura no cristiana, una cultura pagana, una post-cristiandad. Y finalmente termina presentando los organismos al servicio de la catequesis muy en general. Entonces están los organismos de la Santa Sede, entre ellos está el organismo que hizo este directorio, luego están los sínodos de los obispos y para las iglesias orientales el consejo de jerarcas, luego la conferencia episcopal, para nosotros ya más claro, aquí en Conferencia Episcopal Nacional y la diócesis. Esto en línea general, rapidito, el esquema del directorio para la catequesis. Yo quiero que tengamos oportunidades para ir profundizando algunos aspectos de este directorio. Disculpen si fui largo, no me medí el tiempo. Si ustedes lo han medido, me lo pueden decir y pasamos a otra cosa. Gracias. Norma Machicar. Comenzaríamos a ver las claves para comprender realmente toda esta cantidad de cosas que nos dio el Padre Juan, ¿no? Es decir, los temas más importantes, aquellas cosas que subrayamos, ¿no? Dentro de lo que es este nuevo directorio para la catequesis. María Luisa nos ayuda con la primera de las claves, que es el directorio actual asume las ideas centrales del directorio anterior. ¿Me bajás la pantalla, Norma? Ocho claves para comprender el directorio. Primera clave. El directorio actual asume las ideas centrales del directorio anterior. La catequesis como etapa del proceso evangelizador. La catequesis como formación integral a la vida cristiana. La inspiración catecumenal de la catequesis. La catequesis con adulto como forma principal. La importancia de la comunidad eclesial y el sentido eclesial de la catequesis. La iglesia particular, diócesis, como el lugar natural. La formación integral de los catequistas. Hay una continuidad entre el directorio del año 1997 y el actual. Estas 7 ideas han sido asumidas por el nuevo directorio. Si la primera clave es de continuidad, las otras 7 son de novedad. Esto sería la primera clave. Vamos a la segunda. Segunda clave, una mirada evangélica al momento histórico actual. El ambiente cultural influye decididamente en la formación de las personas, en el anuncio de la fe y en la vida cómo expresan su vida, en la forma como expresan su vida cristiana. Por eso el directorio nos describe los puntos fundamentales de la
de la sociedad global, la sociedad actual. Y lo hace en el capítulo 10, expresamente cuando dice escenarios culturales contemporáneos. Allí nos dice que la catequesis hoy se desarrolla en un mundo que es global, plural, secularizado, marcada por la cultura digital y por los avances de la ciencia y la técnica. En el directorio se dedican 14 números a la cultura digital, y específicamente, y después varios números más durante todo el desarrollo. Esto nos quiere decir que el ambiente digital caracteriza al mundo contemporáneo, y lo que podemos decir es que vivimos en una sociedad digital. El científico Manuel Castells dice que vivimos en la galaxia Internet y que la red es el mensaje, especialmente para las generaciones jóvenes, adolescentes y jóvenes, que son nativos digitales, podríamos decir, y tienen una vida hipermediática, y el Internet y las redes no es solo un instrumento, sino pasa por ahí toda su vida. No así nosotros, que llamaríamos inmigrantes digitales, que nos fuimos adentrando paulatinamente a esta cultura y que nos ha costado. Este año, especialmente con la pandemia, nos tuvimos que ayornar mucho en estos temas y hemos tenido que afrontar dificultades, pero tratamos de hacerlo bien. Imagínense que el directorio ya venía estudiando estos temas hace bastante tiempo y le dio la importancia a la cultura digital. Por eso nos dice que la tecnología digital ha traído cambios profundos, con consecuencias que son sociales, culturales y psicológicas. En el 359, el directorio nos dice: lo digital no solo forma parte de la cultura actual, sino que se está imponiendo como una nueva cultura. ¿Por qué? Porque está modificando el lenguaje, está plasmando o está formando una nueva mentalidad y está reelaborando la jerarquía de los valores. Pero el directorio hace sobre el mundo hace una mirada muy profunda, no es superficial. Y nos dice en el número 46 que esto también, la cultura digital ha traído una gran desigualdad social y también tensiones mundiales alarmantes. Y que el horizonte de la experiencia humana está cambiando muy profundamente. Y eso lo podemos ver porque cualquier noticia que pasa en cualquier lado del planeta, a los 5 minutos se está desarrollando. Acá, las tenemos acá, la tenemos en todo el mundo. Entonces, el horizonte de la experiencia humana se desarrolla muy profundamente. El Papa Francisco nos dice que la cultura predominante en este momento, en la Evangelio Gaudium número 62, en la cultura predominante el primer lugar está ocupado por lo exterior, lo inmediato, lo visible, lo rápido, lo superficial y lo provisorio. Y nos dice el directorio que en el fondo todas las actuales tendencias hay una visión secularista, o sea, sin valores religiosos, y que niega la trascendencia. Esto ha sido un cambio tan rápido y tan profundo que nos ha traído una verdadera crisis de la humanidad. Esta crisis es de sentido, es de significado y es una crisis también, por lo tanto, existencial. Y ahonda el directorio diciendo que vivimos en una verdadera revolución antropológica. O sea, el conocimiento del hombre. En este momento que uno quiere estar informado, toca un botón y tiene la información. Muy diversa, muy distinta, y uno toma lo que quiere, ¿no es cierto? Entonces, el conocimiento del hombre también, eso trae consecuencias en la experiencia religiosa. Y, por supuesto, desafía fuertemente a la comunidad eclesial. Por eso el directorio nos dice que no solo describe la sociedad, sino que invita a discernir los signos de los tiempos, nos dice en el número 42. Y la Iglesia está llamada a mirar la historia con los mismos ojos de Dios y a interpretar los significados de los cambios culturales,
dice en el 324. También afirma que la catequesis en este momento ha de capacitar para el discernimiento evangélico. La mirada que hace el directorio del mundo es en definitiva una mirada evangelizadora. Mira con los ojos del evangelizador. Y que se debe realizar, dice, con mucho diálogo también ecuménico. La catequesis está inserta en una comunidad y por lo tanto participa en acciones que son culturales y sociales. Pero vimos que se está desarrollando una nueva forma de aprender y de pensar, con oportunidades inéditas para entablar relaciones. Por lo tanto, la catequesis es una realidad rica, compleja y dinámica, que se desarrolla con diferentes acciones que se complementan y se enriquecen mutuamente. Como ya hemos dicho, la catequesis tiene un carácter relacional y comunitario. La Iglesia debe ponerse al día con el anuncio del Evangelio y con el lenguaje de las nuevas generaciones, invitándolos a crear un nuevo sentido de pertenencia comunitaria. La verdadera cuestión sería convertirse en presencia evangelizadora en el continente digital. Bueno, y acá algo que ha sucedido hace pocos días, la beatificación de Carlos Acutis. Yo estaba leyendo y decía, dedicó su corta vida a difundir la fe cristiana en el ciberespacio. Y acaba de ser declarado beato. Me llamó la atención un título en una noticia que decía que lo llaman el adolescente que va camino a ser el santo de Internet. Eso me llamó la atención, por eso quería comentarlo. Bueno, ahora vamos, dice, la catequesis también tenemos que ver la perspectiva sinodal. ¿Por qué? Porque para poder llevarlas de forma más participativas en las diócesis y en la comunidad. Y tiene que participar de todos los ámbitos sociales, tanto en la investigación como en la comunicación, como en la ciencia, porque evangelizar es hacer presente el reino de Dios en el mundo. Y el Papa Francisco, ya en el año 2013, le hablaba a las catequistas y le decía, hay que salir al encuentro, abramos las puertas, tengamos la audacia de trazar nuevos caminos para el anuncio del Evangelio. Sería hora de ponerlo en práctica. Y para terminar, el directorio nos hace una exhortación que es de un obispo salvadoreño, San Óscar Arnulfo Romero, y que él dice, tenemos que ver con los ojos bien abiertos y con los pies bien puestos en la tierra, pero con el corazón bien lleno de evangelio y de Dios. Esto sería más o menos un resumen de la segunda clave. Tercera clave. Acá vamos a hablar de una catequesis en perspectiva misionera. El directorio, iluminado por la exhortación del Papa Francisco, la Evangelii Gaudium, nos dice lo siguiente. Estamos en una nueva etapa evangelizadora. La Iglesia se ha puesto en estado permanente de misión. Cada bautizado como discípulo misionero es sujeto activo de la misión evangelizadora y todas las acciones pastorales, entre ellas la catequesis. ¿Qué nos dice de la catequesis? Que hay que ponerla en clave misionera. Pero acá, ojo con esto, a esa clave misionera hay que ponerla en práctica. Esta es la opción básica del directorio, la novedad de novedades. Esta es la columna vertebral que atraviesa todo el documento. Un ejemplo. Esta opción misionera de la catequesis está presente en el capítulo que nos habla
sobre la formación de los catequistas. Y acá abramos bien los oídos. ¿Qué dice? Se habla de la finalidad de la formación de los catequistas y el directorio dice: se trata de ayudar en primer lugar al catequista de ser como bautizados verdaderos discípulos misioneros, es decir, sujetos activos de la evangelización. Y sobre este fundamento, catequistas capacitados por la Iglesia para comunicar el Evangelio, acompañar y educar en la fe. Pero la finalidad es educarlos para que sean discípulos misioneros. Este capítulo nos habla de 3 dimensiones en la formación de los catequistas. Como lo había dicho el padre Juan Nota, ya había nombrado la dimensión del ser, la del saber y la del saber hacer. ¿Qué nos dice cuando dice la dimensión del ser? El directorio dice que se trata de ayudar a los catequistas a que logren una madurez humana, una madurez cristiana y una madurez misionera. Y esto el directorio anterior no lo decía. Esto es solo un ejemplo sobre el capítulo dedicado a la formación de los catequistas. Pero ahora bien, veamos qué dice de la parroquia. El directorio dice que la parroquia ha de experimentar una conversión misionera y que se ha de tratar de formar una comunidad parroquial de discípulos misioneros. O sea, tener siempre la mentalidad misionera. O sea, que sea la opción misionera de la catequesis. Esto es una síntesis de la tercera clave. Cuarta clave. Una catequesis entendida como formación cristiana integral. Si le preguntáramos al directorio qué es catequesis, nos respondería: catequesis es un ministerio eclesial al servicio de la educación en la fe. O sea, es decir, una acción eclesial comunitaria que promueve procesos de iniciación, crecimiento y madurez en la fe. Y como educación en la fe no se reduce simplemente a la enseñanza de la fe, sino que educa en todas las áreas de la vida cristiana. La catequesis educa en el conocimiento de la fe, educa en la formación litúrgica, educa en la adquisición de valores y actitudes morales, la formación moral, educa en la oración y para la oración, educa en la corresponsabilidad eclesial y educa en el compromiso social inspirado por la fe cristiana. Esa es la formación cristiana integral que debe ofrecer la catequesis. En el número 308 del directorio dice: es necesario respetar la naturaleza propia de la catequesis, desarrollando toda su riqueza y formando en todas las dimensiones de la vida cristiana. Y en el número 64, la catequesis introduce a todas las dimensiones de la vida cristiana, ayudando a cada persona a iniciar en comunidad su propio camino de respuesta a Dios que lo ha buscado. En el capítulo 4 del directorio, que es el de la formación de los catequistas, aparecen
varios criterios para la formación de los catequistas. Y un criterio es que los catequistas comprendan que la catequesis es una formación cristiana integral. El número 135 dice que estén capacitados para que puedan transmitir no solo enseñanza, sino también una formación cristiana integral, desarrollando tareas de iniciación, de educación y de enseñanza. Una de las mejores formas para ofrecer esta formación cristiana integral es promover procesos de iniciación con inspiración catecumenal. El directorio subraya la catequesis al servicio de la iniciación y enfatiza la inspiración catecumenal. En el número 65 nos dice: la catequesis en clave querigmática y misionera requiere que se realice una pedagogía de iniciación inspirada en el itinerario catecumenal. Es un itinerario pedagógico ofrecido en la comunidad eclesial que lleva al creyente al encuentro personal con Jesucristo a través de la palabra de Dios, la acción litúrgica y la caridad, integrando todas las dimensiones de la persona para que crezca en mentalidad de fe y sea testigo de vida nueva en el mundo. Hasta acá la clave 4 que nos ayuda a comprender el directorio. Bueno, en la quinta clave, el directorio plantea una catequesis con espíritu. Un gran vacío del directorio anterior es que no dijo nada sobre la espiritualidad de la acción catequística. De la espiritualidad del catequista, el directorio anterior solo menciona en un breve número, en el 239, que dice que la verdadera formación alimenta ante todo la espiritualidad del propio catequista. Pero es todo lo que dice sobre la espiritualidad del catequista el directorio anterior. En cambio, el nuevo directorio opta por una catequesis con espíritu y catequistas con espíritu. Pide que los catequistas sean verdaderos evangelizadores con espíritu. Ya la introducción presenta 6 perspectivas que atraviesan todo el documento, 3 de las cuales se refieren a la espiritualidad de la catequesis. En la primera perspectiva, vamos a ver que habla de la confianza en el Espíritu Santo. En su número 4 nos dice que debemos tener la plena confianza que el Espíritu Santo ya está presente y actuante en la iglesia, en el mundo y en el corazón de las personas, o sea, en el nuestro y de nuestros catequizandos también, ¿no? Y en el número 23 dice que el Espíritu Santo es el protagonista principal de la acción catequizadora. Podríamos decir que es el alma de la catequesis. Así que ahí nos tenemos que correr, tenemos que darle protagonismo al Espíritu, ¿no? Eso es un acto de humildad. No nos quita responsabilidad, pero nos tiene que hacer más humildes en esta tarea. En el número 39 menciona que el Espíritu Santo es quien anima, impulsa y sostiene toda catequesis que realiza la Iglesia. En la segunda perspectiva que atraviesa el directorio es la convicción de que la catequesis es una acción sobre todo espiritual. Por ahí antes podríamos haber dicho que es una acción de formación, pero este directorio nos dice que la acción catequística es sobre todo una acción espiritual. Lo dice expresamente en su número 43. Evangelizar significa despertar procesos espirituales en la vida de las personas, o sea, de nuestros catequizandos, procesos espirituales. Por eso afirma también en el número 4 que el proceso de evangelización, junto con el de la catequesis, constituyen una acción espiritual. Como vemos, siempre nos está hablando de procesos, nada es de hoy para mañana, todo nos habla de una gradualidad. En la tercera perspectiva
como podemos observar en la placa, que es de naturaleza espiritual, para el nuevo directorio, la finalidad de la catequesis es la comunión con Jesucristo, el encuentro vivo con la persona de Jesucristo. Y nos dice en su número 75 que el fin definitivo de la catequesis es poner a uno no solo en contacto, sino en comunión, en intimidad con Jesucristo. O sea, no solamente conocerlo, sino comulgar con sus valores, con sus ideas, llegar a esa relación de intimidad que nos da la oración también con Jesucristo, o sea, entrar en un contacto más profundo con la persona de Jesucristo. Ya no hablamos solo de conocimiento, no solo conocerlo. En el número 387 nos dice que el encuentro con Cristo, finalidad de todo camino de fe, vuelve a decirnos, debe ser un encuentro que ayude a vivir plenamente una vida inspirada por la fe, otorgándole un nuevo horizonte, una nueva orientación. ¿Cuántas veces hablamos de la coherencia entre fe y vida? O sea que nos tiene que llevar a vivir de la manera que el Espíritu nos pide. Y también nos habla de una espiritualidad misionera, ya algo dijo Jenny en su criterio, pero en el capítulo que habla de la formación, en el número 135, habla de la espiritualidad misionera. Y dice que los catequistas han de alimentar su vida desde esa espiritualidad misionera. Tener una espiritualidad que nos lleve a salir de nosotros mismos, a salir al encuentro de los otros. Eso es lo que nos debe también animar en nuestra misión y tarea. Y también que su vida y su ministerio se han de fundamentar en la experiencia de Dios. O sea que tenemos que tener nosotros primero esa experiencia personal de Dios para que eso sea nuestro fundamento en el servicio. El directorio nos habla de una catequesis mística, una catequesis que brota de una fuerte experiencia de Dios y que se desarrolla siempre bajo la acción del Espíritu Santo. Ese es el que nos anima a nosotros también, no solo al ministerio, sino también a las personas, al otro y a nosotros. Como cierre de esta clave podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que el Espíritu Santo, que sin Espíritu Santo no hay catequesis. Bien, vamos a la sexta clave como para entrar en los temas principales, en el meollo, en los ejes de este directorio nuevo. Esta sexta clave es la inculturación de la fe. Es decir, en realidad hay en varias partes del documento donde el directorio dedica a hablar de la inculturación de la fe, ¿no? Pero tiene el capítulo 11 específicamente para este tema, ¿no? Y se titula Catequesis al servicio de la inculturación de la fe, ¿no? Todo el capítulo nos habla de esto y nos aclara muy bien. Si el padre ya dijo algo relacionado con la cultura, no es una mayor instrucción o menos, sino es un estilo de vida, es cómo uno vive, piensa, siente, cómo la persona, la comunidad se expresa, cómo se relaciona. Eso de ahí hablamos de inculturación. Y si le ponemos el Evangelio, inculturación de la fe. Entonces, aclaremos que para el directorio, en realidad, cuando se habla de inculturación, no es que sea una adaptación a la cultura, no es un barniz, no es algo superficial, porque la adaptación en sí no llega al corazón de la cultura, ni de las culturas, ni tampoco llega, no toca los centros vitales de las personas. Entonces, cuando hablamos de inculturación, en realidad estamos hablando de una lenta penetración del Evangelio, ¿no? Y en el número 397 hay indicaciones metodológicas que ayudan a este concepto. Pero el directorio nos habla mejor, digamos, de qué es esta inculturación de la fe, cuando en el 398, dinámico, que lo integran
varios momentos, ¿no?, que están relacionados entre sí. El primer momento que nosotros distinguimos es ese esfuerzo por escuchar realmente la cultura de la gente, ¿no? Y escuchar allí en la cultura el eco de la palabra de Dios, ¿no?, señales de la palabra, presentes de la palabra de Dios. El otro momento es el discernir, ver qué es lo auténtico en cuanto a la relación al valor del Evangelio, valores del Evangelio, o al menos que estén abiertos a valores del Evangelio. Discernimos eso. Sería otro momento el purificar lo que está bajo el signo del pecado o de la fragilidad humana, algo que no tiene mucha relación con el ser cristiano. Otro momento es el purificar esto y suscitar entonces una conversión hacia la madurez cristiana, hacia un diálogo con los demás, hacia un ser mejor en relación con los demás, ¿no? Cuando el licenciado nos hablaba sobre presentación global del directorio, del nuevo directorio, nos comentó que, bueno, él estuvo trabajando en la Conferencia Episcopal Latinoamericana y en un momento fue director del Departamento de Catequesis y se preocupó sobremanera en todo lo relacionado con la inculturación de la fe. Entonces, en los 4 años en que estuvo en ese cargo, esa inquietud lo llevó a preparar distintos encuentros en Latinoamérica. Por ejemplo, en San Pablo, la inculturación y culturas indígenas, o en Guayaquil, Ecuador, también un encuentro latinoamericano relacionado con la inculturación y las culturas indígenas, o la catequesis inculturada en varios países de Latinoamérica. Bueno, es decir, que le dio tanta experiencia, es uno de los expertos que estuvo trabajando en la elaboración de este documento. Entonces, él decía que en ese momento, cuando estaba trabajando en el CELAM, había aprendido que sobre la inculturación, para que ésta sea verdadera, tienen que haber 3 elementos que no pueden faltar, ¿no? Y eso es lo que transmitió también al directorio, de modo que el directorio lo dice claramente, ¿no? El primero es realmente conocer y valorar los componentes de la cultura que actúa o interactúa con el Evangelio. Es decir, la inculturación parte de la cultura, entonces tengo que conocer la cultura de la gente con la que estoy compartiendo mi fe. Un segundo elemento es que cuando comunicamos el Evangelio, lo tenemos que hacer desde el lenguaje, desde las categorías propias de esa cultura, desde las matrices de esa cultura, de la forma de ser, de pensar, de obrar de las personas con las que comparto la fe, y hacerlo con un estilo misionero sereno y alegre. Un tercer elemento es que los interlocutores expresen, celebren y vivan la fe cristiana desde sus propias categorías culturales, ¿no? No desde lo que nosotros queremos imponer, sino que la vivan desde sus ritos, sus danzas, sus formas de ser. Entonces, este licenciado decía, el sacerdote decía que por allí el directorio, la última de estas categorías, el hecho de permitir que exprese, que celebre y que viva la fe cristiana desde sus propias categorías culturales, el directorio no tenía la fuerza, era medio tímido al expresar esto, ¿no? Y el Papa Francisco ganó, porque desde la exhortación Querida Amazonia, les enseñó, diciéndole que cuando hablaba de la inculturación de la liturgia, dice que nos tiene que permitir recoger en la liturgia muchos elementos propios de la experiencia de los indígenas, en su íntimo contacto con la naturaleza, y estimular expresiones autóctonas en cantos, danzas, ritos, gestos y símbolos. Fíjense. Y el Papa seguía diciendo, ¿no?, que en esto habíamos avanzado poco,
Eso lo dice en Querida Amazonia número 82. Y todavía añade, por ese motivo dice, los invito a buscar caminos más amplios y audaces de inculturación. Y eso lo dice en el número 105. La importancia de que la inculturación realmente sea teniendo estos 3 elementos en ese proceso, ¿no? Y hasta aquí la síntesis. Voy a ver si puedo terminar de pasar el PPT para todas. ¿Se me trabó? Ahí está. Ahora sí, la 7. No toco más la pantalla. ¿Quién sigue con la 7? Edith. Séptima clave. Una catequesis que acentúa la dimensión social. El directorio nos habla de una catequesis que tiene que educar para promover el respeto a la dignidad humana, la lucha por la justicia, el trabajar motivados por la fe en la construcción de la paz, en la promoción humana, ayudando a las personas y a los grupos a pasar de situaciones menos humanas a situaciones más humanas y a transformar evangélicamente las realidades temporales. En los últimos temas del capítulo 10 se aborda la dimensión social de la catequesis y acentúa 2 temas en esta dimensión social. La opción por los pobres, a la que le dedica 6 números. En el número 388 nos dice: se pide a los catequistas sensibilizar, sobre todo en la proximidad de la Jornada Mundial de los Pobres, para que la reflexión catequética esté acompañada por un compromiso concreto y directo, con signos tangibles de atención a los pobres y marginados. El directorio anterior no se atrevió a mencionar la frase opción por los pobres, y en el nuevo directorio es un número, un título. Y la otra acentuación es el compromiso ecológico. En el número 382 nos dice: es necesario, además, escuchar el clamor de la tierra, que está íntimamente conectado con el clamor de los pobres. Tal clamor es el que resuena el gemido de la creación. Se esconde el llamado que viene de Dios. Y en el número 384 sigue: la catequesis tendrá cuidado, ante todo, de ayudar a los creyentes a tomar conciencia de que el empeño por la cuestión ecológica es parte integrante de la vida cristiana. Hasta ahí sería el resumen de la 7ª clave. Otra vez me pasa. Bueno. Lo lamento, pero sigo yo. Lástima no es lástima. Por suerte es la última de las claves para poder entender o poder entrar, digamos, en lo que es el nuevo directorio, ¿no? Y en esta clave lo que hace ver es temas que se han ampliado y profundizado en relación al directorio anterior. Y además, temas que no se trataron en el directorio anterior, es decir, temas inéditos. Empecemos por los temas que se han ampliado y profundizado. Vamos a ponerlo todo así, no tengo que tocar más la pantalla.
Los ampliados y profundizados, es decir, relacionados siempre con la catequesis, ¿no? Ya se dijo algo relacionado con la familia, por ejemplo. El tema de la familia, que el directorio anterior le dedicó un número, este directorio le dedica 10 números. La catequesis y los jóvenes, el directorio anterior le dedicó 5 números, y el actual 13 números, es decir, más, lo duplicó y un poco más. Si uno piensa en los últimos acontecimientos eclesiales, es lógico, porque precisamente los sínodos de los obispos trataron sobre esos dos temas. Entonces, lo que es la relación, la familia, la catequesis, el joven y la catequesis, como que son importantes para la catequesis los dos temas, ¿no? Entonces, por eso subrayar el aumento de números que en el nuevo directorio para la catequesis. Otros temas que fueron ampliados y profundizados son las relaciones al querigma y la catequesis querigmática. Ya se habló de eso, el anuncio. El decir que Dios realmente está presente, nos ama, nos quiere y está junto a nosotros en todo momento. También se habló de que, bueno, se había ampliado esto de la mistagogía y también una catequesis mistagógica, relacionado con el misterio, relacionado con la liturgia. Sería bueno profundizarlo. También son temas que fueron ampliados, y en este directorio le dedicó bastantes números, varios números, el tema del lenguaje en la catequesis. Es realmente muy interesante el tema. También la parroquia y la piedad popular son temas que se vieron más ampliados, más profundizados. Los temas que tenemos ahí a la derecha de la pantalla son temas inéditos, es decir, que el directorio anterior no les dedicó ni siquiera un número, y son bastantes. Uno es la catequesis con el signo de la misericordia. Todos nos imaginamos por qué habrá sido, también relacionado con todo lo que hemos vivido últimamente, ¿no? También ya se habló, pero bueno, acá me gustaría hacer una salvedad. Es importantísimo ver cómo el directorio subraya esto de catequesis con migrantes, catequesis con emigrantes, ¿no? La preposición con. En un tiempo decíamos los destinatarios de la catequesis, son como si nosotros catequistas, no sé, tuviéramos todas las respuestas y somos los que transmitimos la fe, somos los que, nada, nosotros compartimos la fe con el catequizando. Entonces, con él vamos juntos creciendo en la fe y juntos encontrándose al Señor. Por eso, cuando hablamos, no hablamos de catequesis de migrantes, de emigrantes, de adultos, no, hablamos con migrantes, con emigrantes, con adultos, con indígenas. Es decir, bueno, esos temas, eso me gustaba subrayarlo porque realmente es importante dentro de la catequesis sentirnos que vamos creciendo con los demás. Bueno, sigo. Estos temas inéditos, bueno, los tienen allí señalados también. El de la cultura digital ya se habló bastante, y realmente es cultura digital, la cual nos tenemos que no solo ver de crecer en la competencia para el uso, porque realmente tenemos muchas falencias en eso, sino también cómo utilizarla para la evangelización. También nos adentra en los temas inéditos estos, el hecho de la belleza, ¿no? Pero no la belleza como lo artístico nada más, ¿no? Lo estético, mejor dicho, lo estético, sino esa belleza que tiene relación con la bondad, con la verdad, es decir, son fuentes de la catequesis. Este es un tema inédito que es también hermoso de tratar, la vía de la belleza. El lenguaje del arte como ayuda en la catequesis. Hoy
siempre, pero hoy se subraya. La catequesis y la bioética, el compromiso ecológico, también se habló, el hecho de la opción por los pobres, Edith lo acaba de mencionar. Esto es importante también como tema inédito. Dos números pone el directorio relacionados con la formación de los candidatos al orden sagrado. Eso durante mucho tiempo se pidió, esa formación de catequesis para quienes iban a ser sacerdotes. Bueno, este directorio pone 2 números. Y también habla de los diáconos y la catequesis. También este directorio pone como tema nuevo, hecho de los padrinos, las madrinas, como colaboradores de los papás en el crecimiento de la fe de los hijos, ¿no? También habla de los abuelos en la transmisión de la fe, en el número 126. Y también habla de la contribución de las mujeres en la catequesis, y le dedica los números del 127 al 129. Interesante de leer. Bueno, es decir, que tenemos en realidad un directorio renovado, actualizado, a la altura de los retos que plantea la sociedad de hoy. El asunto es que nosotros lo utilicemos, ¿no? Que veamos esas líneas, esas orientaciones, y que realmente nuestro servicio de catequesis vaya creciendo, ¿no? En esto. El experto que nos presentó en su ocasión este directorio, forma global, él mencionó que en realidad tiene algunas limitaciones, ¿no? El directorio, que le hubiera gustado, por así, que la parte de pedagogía y metodología estuvieran todavía más renovados de lo que están, pero que tienen igualmente muchos elementos que podemos utilizar. Y hasta aquí una súper síntesis de esta octava clave, que es sobre los temas ampliados y profundizados en relación al directorio anterior y los nuevitos. No sé si el padre Juan quiere hacer un redondeo, es el director de la catequesis. Ahí O el está. padre obispo. Bueno, nos vemos de nuevo las caras. Un segundito, Juan. Creo que es interesante que hay 28 páginas en el directorio. Al terminar el directorio, con la ventaja de que en negrita muestra los números que más insisten en eso, que muchos de ellos son los que nos hablaba recién Norma también. Así que es una manera también de poder utilizar una ayuda para llevar adelante lo que el directorio nos muestra. Así que yo agradezco toda la exposición, la he escuchado. Sí, no hay problema. Y como Santa quería comentarles a quienes han participado que sería bueno que después, con calma, regresando a sus hogares, mejor dicho, regresando, si estamos cada uno en su propio hogar. Bueno, cuando terminemos esto, sí, sería interesante que enviaran un comentario, tanto positivo como negativo, de esta experiencia, se lo pudieran enviar a la Comisión Diocesana de Catequesis de Comodoro, de manera que después también podemos ir creciendo con estos aportes. Mañana vamos a hacer lo mismo, pero con los catequistas aquí de la Vicaría de Mari Valls. Bueno, entonces le damos gracias al Señor con humildad y de corazón. Pedimos que nos dejemos iluminar, conducir el Espíritu, porque a veces para que nuestra oración estamos indicando al Espíritu lo que tiene que hacer, y lo importante es dejarnos conducir por Él. Que crezca ese espíritu misionero en todos, y también ese espíritu de que son el rostro visible de la parroquia, que muestra a los catecúmenos una comunidad determinada. Es muy importante pedirle al Señor
esa identificación y ese querer ser el rostro de una comunidad concreta ante unos catecúmenos concretos. Pedimos, Padre la Virgen, y bueno, miren qué frase de Santa Teresa de Ávila. Las mujeres no necesitan estudiar a los hombres porque los adivinan. Ojalá que sí les pase esto también. Dios te salve María. Y con tu espíritu. Y con tu espíritu. De sus catequizandos, de sus familias y comunidades, la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo, Espíritu. Y ahora ya saben, bendice para que sean bendición. Así que se note en la casa que han estado en todo esto.